Y bueno, bienvenido Baker, Humberto, Jesús, Igna, que se incorporó al final, Carlos y bueno, todos los que están presentes. Como les dije anteriormente, más tarde voy a enviar una serie de indicaciones, entre ellas el parcial 2 parte 2 y también una especie de pequeño calendario para cerrar el semestre, el cual debemos ir cerrando nosotros entre el 17 y el 19 de febrero. Todavía tenemos tiempo para culminar, bien. Al culminar este contenido, que tiene que ver con la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson, nosotros nos vamos a dedicar luego al contenido de la solución de circuitos de circuitos normalmente, bueno, vamos a ver, el tiempo nos va a alcanzar para los circuitos de corriente directa, vamos a ver si nos alcanza un poquito para circuitos de corriente alterna, ¿no? Bien, y un poquito allí guía de ondas electromagnéticas, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero sí vamos a trabajar la última parte del curso fuerte en lo que sería la solución de circuitos, circuitos RC, RLC, RL, que son circuitos con elementos pasivos y elementos reactivos, bien, dentro de un diseño de circuito cualquiera. Entonces fíjense, si vemos un poquito la diapositiva, ¿están viendo la diapositiva todos, muchachos, que se encuentra usted en la pantalla? Perfecto, recuerde siempre alguien contestarme, ya sea por WhatsApp o disculpen, ya sea por chat o ya sea por micrófono para yo estar seguro de que estoy conectado, porque estoy viendo la pantalla únicamente. Entonces fíjense, la idea un poco hoy es repasar un poquito el procedimiento general para resolver la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace. Bien, y en función de eso, trabajar directamente con un problema que vamos a resolver. Recuerden que yo la semana pasada también resolví un problema y el parcial 2 parte 1 correspondía a la solución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, bien, imponiéndoles condiciones de frontera, ¿no? Recuerden que las condiciones de frontera son unas condiciones matemáticas, pero cuando se trabaja directamente con un problema de física, con un fenómeno físico que uno está afrontando para conseguir el modelo matemático que más o menos describe su comportamiento, pues uno también impone condiciones de frontera cuando el modelo matemático es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y por supuesto, esa imposición del modelo matemático nos conlleva directamente a la imposición de las ecuaciones de frontera, de las condiciones de frontera en el modelo matemático, nos conlleva directamente a la solución del problema, ¿no? Entonces vamos a repasar algunos puntos importantes para ir a la solución del problema, ¿no? Entonces, procedimiento general para resolver la ecuación de Poisson o la de Laplace. Es importante que estos puntos que les estoy colocando acá no los tomen como si fuera la receta para una torta, ¿no? Normalmente para cualquier tipo de problemas, aproximadamente o regularmente este conjunto de 4 puntos que se debe aplicar para hacer la solución de la ecuación funciona. Sin embargo, hay problemas, por supuesto, en los cuales hay que aplicar otro tipo de solución para poder llevar a cabo lo que sería lo que sería la resolución del problema, ¿no? Pero, en cierto modo, pues la gran mayoría de problemas obedece aproximadamente a este esquema de resolución. ¿Estamos claros con eso, muchachos? Perfecto. Entonces, vamos a leer un poquito lo que dice la diapositiva para entonces ir a la solución del problema. Se puede seguir el procedimiento general que se expone a continuación para resolver un problema determinado con valor en la frontera en que intervenga la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace. Nunca va a haber un problema en el cual van a intervenir las dos ecuaciones a la vez, ¿ok? El problema podría ser un problema el cual esté separado por ítems o esté separado por partes y posiblemente haya que aplicar primero la ecuación de Poisson y luego la ecuación de Laplace o viceversa. Bien, pero aplicar las dos ecuaciones en un problema particular, en un ítem particular de un problema a la vez, o en un problema físico a la vez, no tiene ningún sentido, ¿ok? Normalmente la ecuación de Poisson se aplica cuando existen cargas, ligadas y cargas libres. Es decir, la condición para poder aplicar la ecuación de Poisson es que existan cargas libres, ¿bien? Y la ecuación y la condición para aplicar la ecuación de Laplace, bien,
es que existan cargas ligadas más no libres. ¿Ok? Entonces, en el caso de Poisson, deben haber cargas ligadas y cargas libres. Y en el caso de Laplace, solamente cargas ligadas. Cuando hablo cargas ligadas es porque las cargas están distribuidas uniformemente en una superficie, en una longitud, en un volumen. Bien, ¿estamos claros hasta ahí, muchachos? Vamos a permitir aquí a Andrés Ortiz. Buenas tardes, Andrés. Entonces, fíjense, como punto número uno, vamos a ir repasando entonces. Punto número uno. Dice lo siguiente. Resuelva la ecuación de Laplace si la carga ρ libre es igual a cero, o la ecuación de Poisson si la carga ρ libre es distinta de cero. Es decir, si la carga ρ, que está libre, que no está ligada a ningún objeto físico, es igual a cero, uno resuelve la ecuación de Laplace. Y en el caso de que haya carga libre, además de la carga ligada, se resuelve la ecuación de Poisson, aplicando ya sea a integración directa cuando b sea una función directa de una sola variable, que es lo que hicimos la semana pasada en el último problema que resolvimos, y b aplicando separación de variables si es una función de más de una variable. Nosotros solo vamos a trabajar en el parcial 2, parte 2, con problemas de una sola variable. ¿Estamos claros, muchachos? Bien, es decir, que para nosotros, este sería el método de solución. Aplicar integración directa cuando... Ya, un momentico acá. Ajá. Aplicar integración directa, bien, cuando b sea función directa de una sola variable. Muy bien. En este problema la solución no es única, sino que se tiende o que se tiene expresada en función de constantes de integración desconocidas que hay que determinar. Bien, entonces bueno, eso va a depender directamente del tipo de problema que tengamos, pero como les estoy diciendo, como nosotros vamos a tener problemas en el cual vamos a tener única y exclusivamente una sola variable de la cual va a depender el problema. Bien, entonces, bueno, nosotros no vamos a tener ese inconveniente de que no hay una solución, sino que nuestras soluciones van a ser soluciones únicas. Bien, repasemos el punto 2. Aplica las condiciones en la frontera para determinar una solución única para b. Es decir, después de que uno tiene planteada la ecuación diferencial, ya sea de Poisson o de Laplace en una sola dimensión, en coordenadas puede ser cartesianas, cilíndricas o esféricas. Las coordenadas se deciden dependiendo de la simetría que tenga el fenómeno físico, el problema físico, en particular el objeto físico. Bien, pues uno impone las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera me van a servir a mí para hallar las constantes de integración. ¿Cuáles constantes de integración? Las constantes de integración que aparecen del proceso A del punto 1, de la integración directa. Bien, vayámonos al punto 3. Luego de obtener el potencial B, aquí es donde se obtiene, por supuesto, después de obtener la expresión del potencial B ya definitivo, ya impuesta las condiciones de frontera, para poder hallar el campo eléctrico, uno tiene que aplicar la definición de campo conservativo, que es esta definición que está acá, donde E sería menos el gradiente del potencial. Bien, y luego se puede hallar bien el vector B, que es el vector desplazamiento eléctrico, simplemente multiplicando a la constante dieléctrica por el campo E que hallamos anteriormente. Entonces, primero se halla el potencial, luego se halla el campo y luego se halla el vector D, que se llama desplazamiento eléctrico. Vamos a acordarles a ustedes que este vector que está acá se llama el vector, disculpen que acá no quedó, vector desplazamiento eléctrico. Como estoy colocando en mayúsculas, no importa que no coloque allí los acentos y eso. Vector desplazamiento eléctrico, entonces este vector. Entonces repasamos. Entonces, hallamos, bien, luego hallamos el campo, luego hallamos el vector desplazamiento. Vamos a repasar ahora el punto número 4. Fíjense ustedes de esta integración directa. Por supuesto, ρ de superficie
va a ser exactamente igual a dn, donde dn es la componente perpendicular a la superficie o la componente normal del vector B. Bien, ¿qué es la componente normal del conductor? De ser necesario, puede determinarse la capacitancia entre los dos conductores utilizando esta expresión que está acá. ¿Ok? Entonces, en caso de que pidan la capacitancia entre los conductores. Muy bien, entonces fíjense, seguimos entonces el orden. Primero se obtiene a través de la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace con sus respectivas condiciones de frontera, se obtiene la ecuación del potencial eléctrico. Luego, aplicando la definición de campos conservativos, se obtiene la ecuación del campo eléctrico. Luego, aplicando la definición de lo que sería la definición de frontera entre dos medios, se obtiene el vector de desplazamiento eléctrico. El vector de desplazamiento, y luego de obtener el vector de desplazamiento eléctrico se obtiene la carga, donde la carga se obtiene directamente por la integración de el ρ sub s, que sería la carga superficial, por el diferencial de superficie. Bien, donde ρ sub s, por supuesto, es la componente normal al conductor, y finalmente se obtiene la capacitancia. Vamos a leer lo último que dice en esta diapositiva. Resolver la ecuación de Laplace o la de Poisson, como en el paso 1, no es siempre tan complicado como pudiera parecer. En algunos casos puede obtenerse la solución por simple inspección del problema. Muchas veces ocurre eso, pero hay que aplicar el procedimiento. Aplicar la simple inspección, claro, uno puede aplicar la inspección y darse cuenta aproximadamente cuál es la solución porque ya uno ha resuelto problemas parecidos o problemas de la naturaleza electrostática de una simetría particular, una esfera, un cilindro, etc. Sin embargo, la aplicación de los pasos es fundamental. También puede verificarse una solución volviendo hacia atrás para ver si satisface simultáneamente la ecuación de Laplace o de la ecuación y las condiciones de frontera prescritas. Entonces uno puede, cuando ya tenga la solución del problema, pues simplemente volverse atrás sustituyendo la solución en la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace, dependiendo del tipo de problema, y también sustituyendo las condiciones de frontera a ver si se cumplen. Por supuesto, la solución que se obtenga se dice que es la solución única del problema. ¿Por qué? Porque estamos trabajando directamente con problemas en una sola dimensión. ¿Correcto, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Si necesitan interrumpirme para preguntarme algo, lo pueden hacer directamente sin necesidad de que yo se los pregunte, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dígame, Jesús. Le escucho. Rho sub S, ¿cómo se consigue esa variable? La ρ sub S. Bueno, fíjate. ρ sub S, vamos a escribírtelo aquí. La ρ sub S va a la componente normal Entonces, ¿qué ocurre? El vector diferencial, el vector de desplazamiento, bien, es un vector que va a tener dos componentes, una componente normal y una componente tangencial.
La componente tangencial es la componente que está directamente sobre la superficie del cilindro. Esa componente no se toma en cuenta cuando se calcula la carga superficial, sino que se toma en cuenta la componente normal. Pero entonces vamos a trabajar ya directamente sobre eso. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces aquí tenemos el problema. ¿Se ve bien la pantalla, muchachos? Perfecto, perfecto. Entonces fíjense, el problema número 2, déjenme quitar de por aquí el postcat y lo ponemos por aquí arribita. Ok, el problema número 2 dice lo siguiente, ¿no? Las componentes que llevan corriente a los equipos de alta tensión o alto voltaje deben enfriarse para eliminar el calor producido por las pérdidas ómnicas. Un medio de bombeo del calor es el que se basa en la fuerza transmitida al fluido de enfriamiento por las cargas que hay en el campo eléctrico. En la figura 6.1, que sería la figura que tenemos acá, aparece un modelo de bombeo. Déjenme ponerle acá figura 6.1 para que ustedes no se vayan a confundir cuando estén revisando el video. Figura 6.1, correcto. En la figura 6.1 aparece un modelo del bombeo electrodinámico, ¿no? Que en sus siglas en inglés sería EHD. La región comprendida entre los electrodos contiene una carga uniforme ρ sub 0. Es decir, fíjense, acá exactamente, bien, va a ser exactamente la carga ρ sub 0. Bien, esa carga ρ sub 0 es una carga que está ligada. ¿Por qué es una carga que está ligada? Porque la carga se encuentra exactamente en la superficie del objeto que es conductor. Entonces, se dice que la carga no está libre, sino que está ligada.